las congresistas a las que tiraron la visa por ser, digamos, por tener una relación clarísima con Huawei. Parte de cómo China opera es que se lleva a congresistas y congresistas y congresistas y vuelven todos esos sí con su teléfono Huawei, con su tablet Huawei, donde toda la información va para allá, etcétera, etcétera. En muchos casos hay congresistas que valan 7, 8, 9, 10 veces y acaban trabajando para ellos. Y por lo menos con una capacidad de influencia muy grande de ellos, como lo han hecho también con la academia. La academia en América Latina, no hay un académico, yo no he conocido, de hoy de universidad, etcétera, que no tenga la mirada que hoy tiene China sobre América Latina y sobre ellos. Acá, en Costa Rica, y les puedo mandar el artículo, lo que ha pasado es impresionante en términos de déficit comercial, en términos de relacionamiento, y es una relación absolutamente desigual, pero así ha pasado en la mayoría de países. Si ustedes no tienen un guardacosta que esté operando muy bien, tengan la seguridad que las islas de Coco van a estar destruidas en 5, 10, 15, 20 años. En Galápagos entraron a pescar y cuando entra la flota china no son 10 barquitos, son 200, apagan los transponders y empiezan a arrasar. Ecuador, me lo contó una ministra, se dio cuenta y mandó sus chalupas, y perdonen que sea un poco despectivo, pero frente a una flota china así es. Y le dijeron, y recibió una llamada y le dijeron, bueno, si nosotros no podemos pescar ahí, usted no puede exportar el camarón. 1.500 millones de dólares de camarón a China. Dijeron, bueno, está bien, sacaron, arrasaron, y al otro año les pararon bajo pretextos fitosanitarios la exportación de camarón durante un año. Es decir, su soberanía me importa 5, yo hago lo que me da la gana. Así opera China. China corrompe, China incumple, China presiona, China es ellos, sus intereses están por encima de cualquier otra cosa y se refugia en el sur global. China va a existir, pero entendamos los costos. Y ustedes van a escuchar muchos más costos de lo que China ha hecho en América Latina. Pero mire, por ejemplo, ustedes aquí al lado, en Costa Rica, una base militar rusa de inteligencia. Allá no entran los nicaragüenses, es rusa. Es la base de inteligencia rusa más grande del FSB por fuera de Rusia. Y está aquí, a pocos cientos de kilómetros de donde estamos aquí hablando, para entender las amenazas a la libertad que hoy tenemos en nuestros países. Muchos no los vemos, pero cuando se pierden, recuperarlas es casi imposible. Una de las amenazas tiene que ver con esto, con la influencia autoritaria de Rusia, China e Irán, y Cuba también, en nuestras democracias. Y eso nace a partir de el fin de la Guerra Fría, 90, del siglo pasado, cuando se crea una hegemonía, digamos, de valores occidentales durante 20, 25 años. Pero ese periodo de esos 25 años murió. Y se crea una nueva Guerra Fría, y una nueva Guerra Fría que es entre dos valores, democracia y libertad. No es geográfico, no es ideológico en el sentido de comunismo contra capitalismo, sino es de autoritarismo y de dictadura contra libertad y democracia. China en América Latina no existía en el año 2000, hoy es el principal socio comercial de casi todos los países, con excepción de Colombia, de México, porque es Estados Unidos, y de Paraguay. Ha ejercido toda clase de influencia con un montón de corrupción y se ha ganado un espacio que, entre otras, se crea y está por la ausencia de Estados Unidos. A Ecuador, con Rafael Correa, le dijeron, venga, yo le voy a arreglar su problema de energía. Aquí le tengo esta represa, se la construyó, vale 700 millones de dólares, 10 años después costó 3.000, parte de la trampa de la deuda de Ecuador es este proyecto. No lo han podido recibir porque está lleno de fracturas el cuarto de máquinas y no resolvió el problema de energía. Y ahí hubo toda cantidad de corrupción como hay en muchos otros proyectos. Eso no es para juegos. Eso es para saber qué está pasando acá, eso es para saber qué está haciendo de hecho, para saber exactamente qué es lo que está pasando con fuerzas militares, con muchos de los otros elementos políticos, etcétera, y para generar disrupción. En las protestas del 2019 en Chile, adivinen de dónde salía toda la información de redes en Chile y en América Latina, de Ucrania y de Europa. Esos bots y las bodegas y parte del mecanismo que utiliza Rusia con su Social Design Agency. Irán obviamente es mucho más institucional, pero Irán ya le construyó
Le entregó a Venezuela dos cosas fundamentales que estamos empezando a ver. Le construyó una Colombia, cómo atacan a la fuerza pública con drones. Esos drones llegan de Venezuela. Esos drones son parte de eso. Y lo segundo es que le dio a Irán, a Venezuela, la capacidad de esa guerra que tienen los hutis de lanchas rápidas, que estoy seguro más temprano que tarde la van a tratar de usar en Guyana contra las bases, contra los centros de exploración petrolera. Por primera vez en la historia un barco de guerra iraní atracó en Brasil, atracó en Venezuela, atracó en Nicaragua, atracó en Cuba. Y Hezbollah está súper metido en negocios ilegales en América Latina. Está súper metido en el negocio de la droga en Venezuela, lavado, producción, exportación. Está muy metido en el negocio de la droga en Bolivia. Utiliza las comunidades, porque ellos son libaneses. ¿Y ustedes por qué van a ver si aquí hay libertad? Precisamente para que ustedes no la pierdan como la perdieron los venezolanos, como la perdieron los bolivianos mucho tiempo, como la perdieron los ecuatorianos mucho tiempo, como la perdieron los nicaragüenses, como la perdieron los cubanos, como si seguimos como vamos la van a perder los colombianos. Y se crea una nueva guerra fría, y una nueva guerra fría que es entre dos valores: democracia y libertad. No es geográfico, no es ideológico en el sentido de comunismo contra capitalismo, sino es de autoritarismo y de dictadura contra libertad y democracia. Y esto comienza a caerse con Putin. Cuando Putin llega, muy tranquilamente empieza a cambiar su mirada, y esta empieza a cambiar cuando viene la revolución en Georgia, que acaba con el poder de Putin allí, y entonces él lo que hace es que genera crisis diplomática, rompe Georgia, y la respuesta a Occidente es tímida. Luego viene otro problema con Azerbaiyán, donde hace exactamente lo mismo, y finalmente cuando la anexa Crimea en el 2014, lo hace porque en la Revolución Naranja le quitan su gran aliado Yanukovych y llega la democracia a Ucrania. Ahí mismo él toma esta decisión y empieza a anexar, y eso lleva a la guerra de hoy de Ucrania, pero ahí ya se empieza a ver un enfrentamiento con Occidente, con una mirada distinta y con Occidente como enemigo. China, por otro lado, es igual. La llegada de Deng Xiaoping cambia, digamos, esa actitud china que era mucho más soterrada. Yo creo que ellos siempre han tenido claro para dónde iban, pero la colaboración con Occidente y ciertas cosas que venían de antes, que empezaron con Deng Xiaoping, con Hu Jintao, etcétera, terminan con Deng Xiaoping. Sigamos. Lanzan el famoso proyecto de la Franja y la Ruta, que es un mecanismo de utilizar grandes recursos que tienen ellos en esos momentos, hoy ya no los tienen, para generar negocios, para apropiarse de recursos, para quedarse con regiones enteras en distintas partes, especialmente en África, o en Sri Lanka, el famoso puerto. Pero sobre todo en este sentido, ya cuando Rusia se toma Crimea, Xi Jinping lo apoya y le dice: usted es de los míos, venga, y ahí empieza a consolidarse esa relación. Antes todavía no. Obviamente proclama en el 2017 que China va a ser el líder del mundo. En el 2018-2020 con la guerra comercial que empieza a haber, digamos, un discurso y unas actitudes mucho más hostiles, y hoy esa alianza China, Rusia, Corea del Norte, Irán, etcétera, ya es una alianza muy estructurada, que yo creo que va a durar hasta que China le interese, porque yo creo que más adelante que tarde China va a querer entrar a Rusia y quedarse con toda la parte de Rusia, de los Urales hacia el Pacífico, pero ese es otro cuento. Obviamente en esta nueva guerra fría, yo creo que África ya está perdido. África es de China. Asia está dividida, pero está bastante consolidada. Yo creo que ahí hay, digamos, unos ejes de influencia. La batalla es América Latina. Y China en América Latina no existía en el año 2000. Hoy es el principal socio comercial de casi todos los países, con excepción de Colombia, de México, porque es Estados Unidos, y de Paraguay. Ha ejercido toda clase de influencia con un montón de corrupción y se ha ganado un espacio que, entre otras,
se crea y está por la ausencia de Estados Unidos. Y les voy a dar unos ejemplos porque aquí en lo que vamos a discutir los siguientes van a profundizar en cómo ha sido esa acción de China en la región. Uno, aquí en Centroamérica, acá en Costa Rica, y les puedo mandar el artículo, lo que ha pasado es impresionante en términos de déficit comercial, en términos de relacionamiento, y es una relación absolutamente desigual, pero así ha pasado en la mayoría de países. A Ecuador, con Rafael Correa, le dijeron, venga, yo le voy a arreglar su problema de energía. Aquí le tengo esta represa, se la construyó, vale $700 millones, 10 años después costó 3.000, parte de la trampa de la deuda de Ecuador es este proyecto. No lo han podido recibir porque está lleno de fracturas el cuarto de máquinas y no resolvió el problema de energía. Y ahí hubo toda cantidad de corrupción como hay en muchos otros proyectos. Bolsonaro. El canciller de Bolsonaro, Ernesto Araújo, pro Occidente, pro Estados Unidos, se opuso a las vacunas chinas en el COVID. ¿Por qué? Porque dijo, no conozco la ciencia. Pues China se movió brutalmente y logró movilizar empresarios, logró movilizar congresistas y logró sacarlo. ¿Ustedes se imaginan que Estados Unidos si hubiera hecho lo mismo con un canciller brasilero, el escándalo que habría habido? No hubo ningún escándalo. Yo los invito a que vean una de las reportajes que él hizo contando cómo fue que lo sacaron. Siguiente. Este tema que para ustedes va a ser muy importante, la pesca ilegal. Si ustedes no tienen un guardacosta que esté operando muy bien, tengan la seguridad que las islas de Coco van a estar destruidas en 5, 10, 15, 20 años. En Galápagos entraron a pescar y cuando entra la flota china no son 10 barquitos, son 200, apagan los transponders y empiezan a arrasar. Ecuador, me lo contó una ministra, se dio cuenta y mandó sus chalupas, y perdonen que sea un poco despectivo, pero frente a una flota china así es. Y le dijeron, y recibió una llamada y le dijeron, bueno, si nosotros no podemos pescar ahí, usted no puede exportar el camarón. $1.500 millones de camarón a China. Dijeron, bueno, está bien, sacaron, arrasaron, y al otro año les pararon bajo pretextos fitosanitarios la exportación de camarón durante un año. Es decir, su soberanía me importa 5, yo hago lo que me da la gana. Ya tienen ustedes el escándalo acá que hubo, y creo que parte de lo que se va a hablar es sobre eso, con las congresistas a las que tiraron la visa por ser, digamos, por tener una relación clarísima con Huawei. Parte de cómo China opera es que se lleva a congresistas y congresistas y congresistas y vuelven todos esos sí con su teléfono Huawei, con su tablet Huawei, donde toda la información va para allá, etcétera, etcétera. En muchos casos hay congresistas que valan 7, 8, 9, 10 veces y acaban trabajando para ellos. Y por lo menos con una capacidad de influencia muy grande de ellos, como lo han hecho también con la academia. La academia en América Latina, no hay un académico, yo no he conocido, de hoy de universidad, etcétera, que no tenga la mirada que hoy tiene China sobre América Latina y sobre ellos. Es impresionante. Y este último caso fue aquí en Guatemala, donde Guatemala en un momento dado felicitó al nuevo presidente de Taiwán y le cancelaron $70 millones en macadamia. Pues se cancelaron, no, ya no puede, se quedaron ahí, y en café. Así opera China. China corrompe, China incumple, China presiona, China sus intereses están por encima de cualquier otra cosa y se refugia en el sur global con un discurso como si ellos de verdad no exportaran, cosa que no. China va a existir, pero entendamos los costos. Y ustedes van a escuchar muchos más costos de lo que China ha hecho en América Latina. Rusia, bueno, el grupo Wagner le dio protección y combatió junto con las fuerzas tares venezolanas en una parte de una pelea contra las disidencias de las FARC. Hoy la inteligencia rusa está metida de cabeza en Venezuela. Hoy ustedes, los rusos, esa presencia obviamente es de muy bajo costo, relevancia en materia de información, etcétera, y control,
Sin embargo, con la guerra de Ucrania, parte de esto ha descendido en visibilidad y en presencia. Siguiente. Pero mire, por ejemplo, ustedes aquí al lado, en Costa Rica, una base militar rusa de inteligencia. Allá no entran los nicaragüenses, es rusa. Es la base de inteligencia rusa más grande del FSB por fuera de Rusia. Y está aquí, a pocos cientos de kilómetros de donde estamos aquí hablando. Eso no es para juegos. Eso es para saber qué está pasando acá, eso es para saber qué está haciendo de hecho, para saber exactamente qué es lo que está pasando con fuerzas militares, con muchos de los otros elementos políticos, etcétera, y para generar disrupción. En Ecuador en un momento dado, cuando vino la guerra con Ucrania, dijo, venga, llévense estos EMEIs viejos, y se los entregó a Ucrania. Al otro día tenían una guerra cibernética brutal que les paró un montón de cosas. ¿De dónde venía esa guerra? De Rusia. En Colombia, ellos tienen elementos de generación de disrupción. Por ejemplo, un día, esto que ven ustedes de RT, amaneció Ciudad de México llena de carteles de RT. RT es un medio de influencia rusa, de total propaganda, lo hacen bien, les tengo que decir, lo hacen muy bien, pero es de propaganda rusa. Tienen otro mecanismo, el Social Design Agency, que ya penetra muchísimo más, que tiene redes que generan narrativas. Se han metido en las elecciones gringas, se metió en las elecciones colombianas, se han metido en diversas elecciones. Y les doy un ejemplo, en Eslovaquia había una elección y le hicieron al candidato prooccidental el miércoles antes de las elecciones, un video con inteligencia artificial. Iba a ganar las elecciones, que no pudieron ellos desmontar y perdieron las elecciones. O sea, y ganó obviamente el candidato que era mucho más prorruso. Esto es solo un ejemplo de lo que ellos hacen. En las protestas del 2019 en Chile, adivinen de dónde salía toda la información de redes en Chile y en América Latina, de Ucrania y de Europa. Esos bots y las bodegas y parte del mecanismo que utiliza Rusia con su Social Design Agency. Y el otro elemento es obviamente Irán. Irán y Hezbollah, que trabajan así de la mano. Irán obviamente es mucho más institucional, pero Irán ya le entregó a Venezuela dos cosas fundamentales que estamos empezando a ver. Le construyó una Colombia, cómo atacan a la fuerza pública con drones. Esos drones llegan de Venezuela, esos drones son parte de eso. Y lo segundo es que le dio a Irán, a Venezuela, la capacidad de esa guerra que tienen los hutis de lanchas rápidas, que estoy seguro más temprano que tarde la van a tratar de usar en Guyana contra las bases, contra los centros de exploración petrolera. El presidente de Irán estuvo hace poco en una gira por todos lados. Por primera vez en la historia un barco de guerra iraní atracó en Brasil, atracó en Venezuela, atracó en Nicaragua, atracó en Cuba. Y Hezbollah está súper metido en negocios ilegales en América Latina. Está súper metido en el negocio de la droga en Venezuela, lavado, producción, exportación. Está muy metido en el negocio de la droga en Bolivia. Utiliza las comunidades, porque ellos son libaneses, pero son parte integrada a la política exterior iraní. Yo creo que ya menos después de que con el tema de Israel no los cuidaron y no los protegieron, pero tienen sus propios intereses. Y todos estos recursos que ellos sacan los mandan al Medio Oriente. Una parte de la invasión a Hamas fue financiada desde el trabajo que ellos hacen. Entonces todos estos, con distintos elementos, y les repito, van a profundizar, generan un mecanismo de disrupción muy grande. Miren, si uno no cuida la libertad, la pierde, y la libertad cuesta. Aquí teníamos una conversación el otro día sobre, ¿y ustedes por qué van a hablar si aquí hay libertad? Precisamente para que ustedes no la pierdan como la perdieron los venezolanos, como la perdieron los bolivianos mucho tiempo, como la perdieron los ecuatorianos mucho tiempo, como la perdieron los nicaragüenses, como la perdieron los cubanos, como si seguimos como vamos la van a perder los colombianos, porque lo que sí es cierto es que el objetivo de ellos es claro, es de largo plazo, y si nosotros no somos conscientes de cómo operan y de qué hacen, no vamos a tomar las medidas para protegernos de esta injerencia que no es propiamente democrática, sino que tiene todo el viso de una nueva guerra fría que, como los dije, comenzó cuando Putin toma la decisión de tomarse Georgia.